Hola, buenas noches. Bienvenido a todos y a todas a esta edición de la Noche de los Investigadores, donde estamos compartiendo nuestras experiencias en ciencia e investigación, diferentes grupos de personas que amamos esto que hacemos y bueno, y queremos compartir con toda la sociedad. En este espacio vamos a empezar a hablar de las plantas, del mundo de las plantas, sus mecanismos y adaptaciones. Mi nombre es Paula Fernández, soy investigadora del IABIMO, del Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, que está ubicado en el predio del CNIA, en Ninta Castelar. Yo soy investigadora de doble dependencia y además soy profesora en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, y trabajo con plantas y enseño acerca de las plantas. Cuando hablamos de las plantas, además de lo que conocemos de ellas, de que sabemos que son nuestras principales biofábricas de minerales, de nutrientes, de fotoasimilados, ¿no? Como decimos, de productos de fotosíntesis. Las plantas son organismos autótrofos. Son capaces de desarrollar a través de las reacciones químicas que reaccionan con la luz, fotoasimilados, productos derivados del carbono, que son capaces de generar su propio metabolismo basal de crecimiento, de desarrollo y además alimentarnos a nosotros indirectamente a través de su consumo, ¿sí? ¿Y qué hablamos de plantas cuando decimos que las plantas son organismos sésiles, ¿sí? Sésil quiere decir que está fijo, que está atado a la tierra, que no tiene posibilidad de escapar frente a un agente externo, a un depredador o ante la presencia de un estrés, ¿sí? Como puede ser un estrés abiótico. Estrés abiótico refiere a lo que es un estrés ocasionado por condiciones ambientales, por ejemplo, falta de agua, un estrés hídrico, falta de temperatura adecuada, puede ser un estrés térmico. Hablamos de estrés salino cuando hay un exceso de salinidad, ¿sí? Y hablamos de estreses bióticos cuando son causados por organismos vivos, la presencia de un patógeno, por ejemplo. Bueno, todos estos estreses hacen que la planta tenga que desarrollar una batería de mecanismos in situ para poder hacer frente a estas adversidades. Las plantas a grandes rasgos están formadas por una raíz, que es una raíz subterránea, que en general no la vemos, ¿sí? Salvo algunas plantas en la cual puede aflorar esa raíz por arriba de la superficie, como vemos a veces en raíces adventicias, en el caso del maíz, ¿sí? Pero en la mayoría de las plantas esas raíces no las vemos. Lo que vemos es el vástago, que es toda la parte de la planta que crece y está por arriba de la superficie. El vástago está formado por un tallo, ¿sí? Que tiene los vasos de conducción, que lo que hacen es poder dirigir todo lo que la raíz absorbe, agua y nutrientes, al resto de la planta. Hojas, que son los órganos fotosintetizadores por excelencia, muy llenitos de cloroplastos, que son las organelas que se encargan de reaccionar con la luz y de ejercer el mecanismo de fotosíntesis. La flor, que es el órgano reproductivo a través del cual se genera la producción de polen o de óvulos o ambos. Vamos a ver también que hay plantas que pueden tener óvulos, otras que pueden tener polen, otras que pueden tener todo junto en una misma flor, y además pueden generar posteriormente el fruto a través de esa reproducción. A eso es lo que le llamamos vástago. ¿Ustedes sabían que las plantas son totipotenciales? ¿Sí? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Esto significa que las células totipotenciales, que por definición son aquellas indiferenciadas y que pueden originar cualquier tejido vegetal, son las células primordiales en las plantas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede generar a través de una planta madre, ¿sí? Una plántula, una pequeña plántula, a través de un pedacito o una sección que se extrae de esa planta madre que puede servir como explante o explanto, ¿sí? Si uno cultiva ese explanto en un medio rico con nutrientes, con productos carbonados, con agua y demás, puede generar una planta in vitro, ¿sí? Quiere decir que ese explante, ese pedacito que tomamos de esa planta madre, tenía la capacidad de regenerar una planta entera, ¿sí? Por ejemplo, además del uso de explantos o de pequeñas unidades de reproducción, está el uso de los esquejes o de gajos, ¿sí? Que a partir de un pedacito individualizado del vástago se puede regenerar una planta entera.
muchos y muchas de ustedes habrán intentado generar una planta entera a partir de un vástago, ¿sí? Habrán obtenido un gajo de malbón, un esqueje de algún amaranthus, habrán obtenido un pedacito o una raíz, ¿sí? Que estaba enraizando de una planta floral, habrán tenido un pedacito de papa en el cual han intentado generar una porción de papa que esté enraizando. Bueno, todo eso es debido a la totipotencialidad de las plantas, ¿sí? A este uso de explantos, de pequeñas porciones de las plantas, que son capaces de regenerar una planta entera. Bien, entonces ya estamos descubriendo dos mecanismos interesantes, la totipotencialidad de las plantas y el desarrollo de una batería de eventos para escapar a las adversidades, dada su característica de organismos sésiles. Bien, entonces a las plantas la evolución les ha provisto de esta batería de mecanismos, ¿sí? La evolución ha hecho que estos seres vivos no tengan más opciones que en la situación in situ en que se encuentran, desarrollen mecanismos para enfrentar a estos estreses, ¿sí? Y el concepto de estrés, ¿qué es lo que nos está determinando? Dos opciones que tienen que tomar las plantas, ¿sí? Tolerar ese estrés o escapar al estrés. ¿Sí? Habíamos hablado de que son sésiles y que no tienen patitas como para escapar literalmente, pero cuando uno habla en plantas de escape al estrés, son mecanismos que tienen que ver con eh, acortar el ciclo, alargar el ciclo, florecer antes, fructificar después, ¿sí? Esos son mecanismos de escape al estrés. Tolerar es decir, bueno, el estrés está presente, genero menos hojas, rindo menos, florezco menos, y escapar es modificar parcialmente o gradualmente esos ciclos, ¿sí? Esos ciclos reproductivos y vegetativos entre los que alternan en general las plantas, ¿sí? Otros grandes conceptos que tienen que ver con las decisiones que van tomando las plantas es el concepto de adaptación o aclimatación, ¿sí? Que también son procesos que han desarrollado evolutivamente en función de estos mecanismos de escape o de tolerancia a los estrés, ¿sí? ¿Qué es una adaptación? Es un cambio o modificación de estructuras para lograr, por ejemplo, efectos fisiológicos más eficientes, ¿sí? O sea, una planta se adapta, ¿sí? Por ejemplo, desarrollando espinas. Es una planta que crece en un lugar con un bajo contenido hídrico, con muchas dificultades de estrés hídrico, tiene que reducir al máximo su superficie de contacto con la atmósfera, su superficie evapotranspiratoria, de manera de que esa hoja, ¿sí? Se transforma en una espina, la mínima unidad posible fotosintetizante, ¿sí? Eso es una adaptación, la formación de espinas, por ejemplo. En cambio, la aclimatación es el ajuste de las plantas en función de los cambios generados en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, una planta que estaba acostumbrada a desarrollar su ciclo en un clima templado y con el cambio climático, ese clima templado está generándose o está virando hacia un clima tórrido, hacia un clima caluroso, con poca humedad ambiente y relativa, está generando un mecanismo de aclimatación en esa planta, en el cual el mecanismo puede ser positivo, la aclimatación puede ser favorable y la planta puede seguir colonizando ese ambiente, o la aclimatación no es viable, la planta no coloniza ese ambiente y esa planta ya no pasa a ser parte de la flora, ¿sí? Típica de ese ambiente. Esa planta no se aclimató, no pudo aclimatarse. Entonces, adaptación y aclimatación son los dos mecanismos que en general también desarrollan las plantas cuando tienen que tolerar o escapar una situación de estrés. Bien, entonces, ¿cómo escapan al estrés? ¿Sí? El crecimiento en general se encuentra restringido en todas las plantas a los periodos relativamente favorables, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de plantas de verano, plantas de invierno, plantas de sombra o plantas de sol, uno está haciendo referencia a cuál es la mejor condición ambiental para la cual esa planta logra un desarrollo máximo, un desarrollo deseado, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, minimizan la exposición de estados vulnerables a condiciones extremas, ¿sí? O sea, cuando hay una condición extrema, si vamos a un ejemplo de un desierto, ¿sí? Nosotros sabemos que en los desiertos existen plantas,
uno tiene la idea de que en el desierto no crece nada, no, por supuesto, existen plantas. Estas plantas que en general se las llama efímeras del desierto porque tienen un ciclo de vida muy cortito. Ese ciclo de vida cortito en general ocurre en el mejor momento en que la planta puede explorar condiciones ambientales, condiciones de suelo, condiciones de desarrollo y condiciones de crecimiento, ¿sí? Por eso ese estadio está minimizado. Ese, por ejemplo, es un mecanismo de escape al estrés, ¿sí? ¿Y cómo se tolera el estrés? Las plantas toleran el estrés, ¿sí? Contando, por ejemplo, con estructuras, ¿sí? Con cambios anatómicos y fisiológicos que les permiten afrontar las condiciones adversas, ¿sí? Esto es un poquito el ejemplo que yo les contaba de las espinas. Las plantas con espinas, que en general son las xerófitas, ¿sí? Aquellas plantas muy adaptadas a condiciones extremas de mucho calor, bajo contenido hídrico, ¿sí? Alta amplitud térmica, han generado estas características morfológicas y fisiológicas que les permiten tolerar sequías. Por ejemplo, ¿sí? El desarrollo de las espinas. Entonces, yendo a estos ejemplos de plantas adaptadas, ¿sí? Así estuvimos viendo las xerófitas altamente tolerantes a las sequías, acá tenemos un ejemplo de las efímeras del desierto, ¿sí? Que hasta pueden desarrollar flor, ¿sí? Todo lo hacen quizá en un periodo de 15 días o de 20 días, ¿no? Estamos pensando en plantas que tienen un ciclo anual, bianual, perenne, plantas que pueden estar 3, 4 meses en el campo produciendo. Bueno, las efímeras del desierto pueden ser plantas que cumplen todo su ciclo en 15 días, ¿sí? Están muy poquitito tiempo en pie, digamos, desarrollando este ciclo justamente porque escapan de las condiciones extremadamente negativas para el crecimiento y desarrollo a los ambientes extremófilos, ¿sí? Otro caso es el caso de la espinaca, ¿sí? Que la espinaca es sensible al estrés osmótico, estrés osmótico es aquel asociado al cambio de solutos, ¿sí? De iones que entran a la célula, generalmente por producto de o por alto contenido de sales, ¿sí? Entonces la espinaca es muy sensible al estrés osmótico, al cambio en esa concentración de solutos en su interior celular, pero tiene una capacidad muy alta de realizar una aclimatación o reacomodación fisiológica, por ejemplo, ¿sí? Prosopis, que es un árbol, Prosopis glandulosa, evita la sequía porque tiene raíces muy profundas. Aquellas plantas que tienen raíces muy profundas, en general son plantas muy adaptadas al estrés hídrico, ¿sí? Porque una manera de compensar esa falta de agua es generar raíces que exploran más horizontes del suelo, ¿sí? Pueden explorar más capas de ese suelo. Nosotros sabemos que en el suelo tenemos gran cantidad de porciones que se denominan horizontes, que cada una tiene una permeabilidad diferente, una penetrabilidad diferente, que en la medida que avanzamos hacia la profundidad del suelo encontramos más microporos que macroporos, entonces la planta se comporta como una bomba que a medida que desarrolla raíces más profundas, tiene que extraer con esa bomba más cantidad de agua con más presión, ¿sí? De los microporos. Entonces, desarrollar esas raíces profundas, ¿sí? Hace que la planta pueda ser más tolerante a un estrés hídrico, ¿sí? O que pueda desarrollar adaptaciones para adaptarse a un estrés hídrico. Picia marina, esta plantita de abajo a la derecha, presenta aclimatación para las bajas temperaturas y por lo tanto las tolera, ¿sí? Eh, Otro mecanismo de adaptación a las bajas temperaturas es la acumulación de azúcares. Muchas plantas acumulan azúcares, ¿sí? Fundamentalmente en vacuolas, que son unas organelas que hay en las células, ¿sí? Organelas que se pueden ver al microscopio bien redondas y que tienen un alto contenido de solutos, y allí se almacenan muchos iones, ¿sí? Muchas sales como mecanismo de adaptación a determinadas condiciones ambientales en las plantas. Bien, ¿cómo es el ciclo de vida de una planta? Entonces, con todo esto que vamos viendo, ¿sí? Una planta comienza su estadio a partir de la germinación de la semilla, ¿sí? Quienes han tenido la oportunidad de germinar una semilla habrán visto que una semilla parece un pedacito de una cubierta seminal que
es muy difícil de pensar que puede tener algo en su interior. Sin embargo, cuando uno le da las condiciones apropiadas de humedad y de temperatura, sí comienza a emerger una plántula. Todavía no es planta, es plántula, porque esa plántula está viviendo a expensas de las sustancias de reserva que hay en la semilla. Todavía no hay una hoja con cloroplastos capaz de ser un agente fotosintetizante. Entonces, emerge la plántula a expensas de las sustancias de reserva de la semilla. Una vez que la plántula emergió, entramos en lo que es la fase juvenil, ¿sí? En toda la fase juvenil, la planta comienza a desarrollar la capacidad fotosintética, ¿sí? Se empieza a diferenciar hojas, las hojas empiezan a tener alta capacidad fotosintética como fuentes, ¿sí? De los órganos que van a ser destino de esos fotosintatos, hasta que en un momento ocurre un hito en el desarrollo que es el inicio de floración, relevante porque es la capacidad de generar la descendencia, ¿sí? Todos los recursos de una planta, cuando el ápice, cuando el extremo de crecimiento cambia de vegetativo a reproductivo, van hacia ese destino en desarrollo que tiene que ser absolutamente respetado, que es la floración, ¿sí? Ese inicio de floración, por eso se dice que es un hito en el desarrollo. Y se puede observar microscópicamente como un cambio de ápice. ¿Sí? Uno puede ver el ápice vegetativo cuando ve esa puntita de los tejidos en los cuales se ve un montón de divisiones celulares y que están desarrollando más hojas, hasta que en un momento vira hacia un ápice reproductivo y comienza el inicio de la floración. En esta floración, todas estas hojas que se fueron desarrollando y fotosintetizando de modo de mantener la planta, van migrando sus fotoasimilados hacia la flor, ¿sí? Empiezan a ocurrir una serie de cambios estructurales y funcionales en las diferentes partes de la planta. Esa flor puede ser fecundada, entonces entramos en una fase de madurez donde ya hay una fructificación, una formación de fruto, y luego viene el desencadenamiento del ciclo con la fase de senescencia y muerte, ¿sí? Adicionalmente, yo les había empezado a hablar de la germinación como este ciclo inicial de vida de las plantas, en donde nosotros decíamos, bueno, hay una planta potencial en su interior, ¿no? ¿Qué es en sí la germinación, no? Es un periodo clave para la supervivencia de la especie vegetal, porque esa semilla es la manera en que la planta, en cierta manera, está latente en un órgano extremadamente tenaz y sólido, ¿sí? Una semilla es capaz de resistir fuerza mecánica, de resistir temperaturas, puede ser excelentemente almacenada y puede permanecer por años como una semilla, teniendo la potencialidad de tener una planta en su interior, ¿sí? Y algo muy interesante es que las semillas duermen. Si ustedes no lo sabían, las semillas duermen. Existe un proceso que se llama dormición y latencia de las semillas, en el cual ellas están esperando condiciones adecuadas para germinar, no lo hacen aún teniendo condiciones favorables para hacerlo, y esto es debido a un proceso que ocurre en las semillas de mantenimiento de la viabilidad por largos periodos de tiempo, ¿sí? El tiempo de dormición o de dormancia puede llegar a años, ¿sí? Hay semillas que hay que hacerles un tratamiento químico para sacarlas de la dormición porque naturalmente una vez cosechadas entran en dormición y es muy difícil hacerlas germinar posterior a esa dormición. Estas semillas dormidas, ¿sí? Son un gran mecanismo adaptativo de las plantas, por ejemplo, para escapar a estreses, ¿sí? O sea, si uno tiene semillas que han sido sembradas en ambientes no favorables, en condiciones de bajas temperaturas, en condiciones de alta humedad edáfica, ¿sí? La semilla permanece dormida también como un mecanismo de evitar exponerse a una situación poco favorable para su desarrollo ulterior. Y así como empezamos con la germinación en este ciclo de la vida, terminamos con la senescencia, ¿sí? Que es el envejecimiento y la muerte. Ustedes habrán visto estas hermosas imágenes de los árboles en el otoño, ¿sí? Que van cambiando su color, que se van poniendo amarillo, que se van poniendo rojos, que se van poniendo rosados o hasta violetas, ¿sí? Esos son los diferentes pigmentos que van desarrollando las hojas en la medida que el cloroplasto se va degradando y ya no tenemos clorofila viable para fotosintetizar.
Hay otros pigmentos que van desplazando esta clorofila, por ejemplo, antocianos, flavonoides, que son los que cambian el color de las plantas, y que lo podemos ver en las plantas caducas en general en los otoños, ¿sí? Pero no solo las plantas caducas cenecen, todas las plantas cenecen, ¿sí? Arriba, a la derecha, tenemos una planta de girasol entrando en senescencia, por ejemplo, en donde ese capítulo que se va a llenar de aceite en sus granitos, capítulo es el nombre de la inflorescencia del girasol, gira hacia abajo en la medida en que esos granos se van llenando de aceite y comienza todo un proceso de senescencia cuando acaba el ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que dispara este mecanismo de senescencia? Fundamentalmente es la degradación de los cloroplastos, ¿sí? Acá tenemos células del mesófilo, de una hoja. El mesófilo es el nombre que tiene el tejido de las hojas, ¿sí? El cual almacena cantidades de cloroplastos, como ustedes pueden ver acá en esta foto, ¿sí? Todas esas unidades pequeñitas verdes son cloroplastos que tienen clorofila en su interior, que es la sustancia que reaccionando con la luz va a producir la fotosíntesis. Bueno, y estos cloroplastos, cuando las plantas empiezan a senecer, empiezan a degradarse. Y eso es lo que hace que deje de haber clorofila, deje de haber productos de fotosíntesis, y esa clorofila empieza a ser reemplazada por estos otros pigmentos que yo les mencionaba, ¿sí? Bueno, y después que les conté todo esto, ¿por qué en INTA estudiamos la senescencia de las plantas, sí? Este mecanismo tiene una función muy relevante en el reciclado y partición de nutrientes, ¿sí? Cuando una planta está fotosintetizando activamente y está joven, tiene un patrón de desarrollo y de reciclado que no es el mismo que cuando la planta está feneciendo, ¿sí? La senescencia no solo se da por edad, la senescencia existe inducida por edad, pero existe inducida como respuesta a escape a diferentes estreses ambientales, ¿sí? Una manera de escapar a un estrés es bajar la actividad cloroplástica, simular una senescencia y bajar el metabolismo basal de la planta. Eso también ocurre en las plantas como mecanismo adaptativo. Y además es un proceso natural genéticamente regulado cuyo retraso podría tener implicancias en el rendimiento de las plantas. Y fundamentalmente en este contexto de cambio climático que se encuentra el planeta, es muy importante estudiar qué pasa si esa senescencia se empieza a modificar en función de diferentes cuestiones ambientales. Bien, ¿qué hacemos además en el INTA y cómo estudiamos la senescencia? Si nos interesa ver qué le pasa a la planta, la respuesta de la planta. Por ejemplo, si una planta está generando o está atravesando un estrés hídrico, la planta se va a poner amarilla, se va a poner clorótica, ¿sí? Porque al no haber agua no va a poder haber crecimiento, sin crecimiento no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no hay color verde en las plantas. Todo eso que vemos de las plantas que nos interesa ver se llama fenotipo, ¿sí? Es lo que vemos en las plantas. Fenotipar plantas es esto, es ver qué le pasa, ver estos cambios, ver estas conformaciones, está más alta, más baja, más hojas, menos hojas, más área foliar, menos, más número de flores, menos número de flores. Bien, eso tradicionalmente se hacía a campo, ¿sí? Las personas, los mejoradores, los investigadores, las investigadoras, vamos al campo y fenotipamos las plantas. Hoy eso lo pueden hacer unas enormes plataformas automatizadas que van sacando fotos durante determinados momentos del día, y uno obtiene patrones de colores, como vemos en los gráficos de la derecha, ¿sí? Que representan cada uno de esos picos los diferentes pigmentos que vemos. Cuánto vemos de rojo, cuánto vemos de amarillo, indicador de senescencia, cuánto vemos de verde, indicador de clorofila y de tejido potente, fotosintetizante, verde. Bueno, entonces, a partir de estas plataformas y de algoritmos computacionales que van extrayendo de estos colores información relevante, nosotros podemos fenotipar la senescencia a partir de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, abajo a la izquierda tenemos dos genotipos, ¿sí? Que estamos estudiando de girasol, del programa de mejoramiento de INTA, el R453, que es en ese más temprano, y el B4816, que es en ese más tarde. ¿Sí? Acá pueden ver qué es lo que le pasa a cada una de esas líneas en condiciones de senescencia. En una empieza el envejecimiento mucho antes que en la otra. Bueno, nosotros fenotipamos esas plantas con estas plataformas y podemos ver qué es lo que le está pasando a los pigmentos a través de estas imágenes
de picos espectrales, ¿sí? Bueno, por eso plantas y compus cada vez más unidas, esto se llama bioinformática, estudiar bioinformáticamente, ¿sí? A través de algoritmos qué les está pasando a los seres vivos, en este caso a las plantas, y poder interpretar a partir de lenguajes de programación qué información nos está dando una foto, un espectro, ¿sí? Una sombra, una luz, una silueta. Hay plataformas que lo que hacen es presentarnos una silueta de blancos y negros, entonces con esos blancos y negros podemos ver qué proporción de esa silueta está por arriba de la superficie y es vástago, qué proporción es raíz. Bueno, todo este área emergente se llama fenómica, que es aquella que nos permite fenotipar, ver a las plantitas a través de altas plataformas de fenotipado que nos brindan cantidad numerosa de fotos que después tenemos que procesar a través de la bioinformática. Y por ejemplo, esta es una imagen muy bonita de una hoja vista con luz ultravioleta y cómo se puede ver el cambio de color inducido cuando aparece la muerte celular programada y la senescencia, ¿no? Como también no solo vemos hojas cloróticas, ¿sí? Por la degradación de la clorofila, sino que podemos ver hojas rojas, porque también aparecen estos antocianos, que son estos pigmentos que desplazan a la clorofila cuando la hoja está senescente. Por eso, como decía Jean-Paul Sartre, la vida es un camino hacia la muerte y germinación y senescencia, ¿sí? Están totalmente ligadas y en las plantas que tienen este mecanismo de superponer fases, de adaptarse, de generar senescencia como un mecanismo de escape, nunca sabemos cuándo la vida es ese camino hacia la muerte y cuándo la muerte está siendo un camino hacia la vida. ¿Sí? Es este mecanismo de las plantas hasta de tener una senescencia reversible, ¿sí? Una senescencia inducida por estrés, que nosotros, los mamíferos, por ejemplo, no lo podemos tener. Bueno, ¿quiénes somos el grupo quienes nos gusta trabajar en plantas? Bueno, Sofía Bengoa, que es una investigadora, perdón, una becaria postdoctoral, que se encuentra en este momento en Holanda, en Wageningen, haciendo una estancia postdoctoral. Melanie Corso, que es una becaria del CONICET, que está en su primer año de beca doctoral. Santiago Trupkin, que es un investigador del Instituto de Floricultura del INTA Castelar y también es profesor en la Facultad de Agronomía de la UBA, y yo, Paula Fernández, investigadora del INTA y del CONICET. Enorme placer compartir esta noche con ustedes y agradecerles enormemente porque gracias a ustedes, gracias a la sociedad, siempre una mejor ciencia es posible. Muchas gracias.